Hola, hola, bienvenidos a todos a este segundo capítulo de esta segunda temporada de mi podcast de astrología para la mitad de la vida. Soy Sinastral y hoy día estoy con un invitado muy especial que también fue mi profesor. Y para los que están en Spotify no van a saber todavía quién es, van a mantener un ratito el misterio. Para los que nos vean por YouTube ya saben, ¿no? Voy a dar unas pistas, a ver si dan con el nombre, ¿ya? Voy a decir que este hombre es colombiano, es un astrólogo que además es ingeniero, o fue ingeniero, ¿cierto?, en sus inicios. Después estudió psicología y para mí ha hecho una mezcla muy interesante entre la astrología y la psicología, ¿no? En sus relatos hay mucho del conocimiento de los mitos, se vale mucho de eso para hacer explicaciones astrológicas. Es un hombre que siento tremendamente generoso. Fui su alumna hace un par de meses y pude ver de verdad cómo se entrega, cómo nos dedicó tiempo a todos los alumnos, y se dio el tiempo de, éramos 70 por lo menos, corregir cada trabajo, ¿no? Eso lo hace un hombre Virgo. Así que sin más, les presento a Juan Carlos Gómez. Juan Carlos, bienvenido. Mi Muchas gracias querida, por aceptar mi invitación. mi querida Cintia, es un honor. Muchas gracias por invitarme a tu espacio, a tu programa. Eh, Además, me encanta apoyar todos estos procesos de la gente que ha estado, bien sea en los cursos, en los talleres y demás. Me gusta impulsarlos, que saquen todo su potencial. Y si sirve para ello mi presencia, aquí estoy contigo. Vamos entonces a ello. Muchas gracias. Sí, me siento honrada también. Es un honor poder, de partida, conversar con otro astrólogo ya es genial, ¿no? Si es un astrólogo que tiene mucho más bagaje, con mayor razón, que ganas de compartir, ¿no? Compartir esto que nos apasiona. Y tengo una Sí, pregunta para ti, Juan. Cuéntame. no, no, que de acuerdo, es que pensaba como hace unos años, yo tengo como 30 años en astrología, tal vez un poquito más, y hace 25 años cuando no había internet, cuando no había estas facilidades de comunicación, uno se sentía el bicho raro, aislado, Mm, que hablaba de unos temas que la gente lo miraba a uno raro, extraño, ¿sí? Y recuerdo que Mm, aquí en Colombia hay otro astrólogo que se llama Norberto García, que empezamos a hablar y los encuentros con él hace 15, 20 años eran nutricios todo el momento, cada información mm, que uno decía, el otro, la compartíamos. Y eso después lo vine a sentir mucho más para más o menos el 2014, que fue un congreso de astrología en México que nos invitó Jorge Serrano, y encontrar que no éramos bichos raros, sino que todos estábamos en la misma onda, salíamos a genial. cenar y demás, a echar chistes astrológicos y que solo entendíamos entre nosotros. Eso fue delicioso y es muy reconfortante para el alma. Fíjate cómo Mm, un factor fundamental en el proceso de resiliencia es la socialización, la red de apoyo, el intercambio. sí, Sin la socialización nos aislamos, nos enconchamos, nos encuevamos, cada uno en un sitio aislado y perdemos la humanidad, que es ese sí. intercambio, que es algo que nos nutre el alma. Mm. Sí, tal cual. Y siento que con esto que dices de bicho raro, que es tan acuariano, ¿cierto? Como concepto, ¿no? Acuario se tiende a sentir muy bicho raro, siente que no encuentra su tribu, ¿no? Como de dónde soy, estoy perdido, nací en el planeta equivocado, un poco esa es la sensación. Y yo creo que como astrólogos tenemos esa cosa también. Al leer códigos y hablar en un idioma que los demás en general no entienden tanto, es como, ¿quién es esta persona, no? ¿Quién es esta persona extraña que habla de cosas raras, pero tiene razón? ¿Cómo me conoce tanto? Es muy divertido. Sí. Estoy pensando en una anécdota que te quería contar a raíz del hecho de ser astrólogo, ¿cierto? Que es, tengo un hijo que tiene 12 años y hace muchas cosas en su colegio, se porta un poco mal y me llaman, ¿no? Constantemente tengo que estar yendo al colegio porque el niño hace no sé qué cosa. Y en una conversación con la directora de su colegio, ella me empieza a decir, mira, es que tu hijo hace esto otro. Y yo, mientras ella me hablaba, yo empezaba a ver el código en su carta, ¿cierto?
yo veía, Saturno en casa 4 y empezaba a ver sus oposiciones o distintos aspectos, y yo pensaba por dentro, ¿cómo le digo a esta mujer que mi hijo es completamente normal y está siendo fiel a los planetas que tiene en su carta astral? ¿Y cómo se lo explico, no? Como que yo pensaba así como, es normal, esto que me dice es normal, esto también es normal. Entonces en un momento le dije, ¿sabes qué? Ella sabe que soy astróloga, le dije, Anto, te voy a contar un poco de la carta de mi hijo para que tú entiendas quién es mi hijo, ¿no? Y más o menos le leí rápidamente la carta, se la interpreté, y al fin de la conversación ella me dice, tienes razón, tu hijo es normal, no tiene nada, ¿no? Y fue muy divertido porque al final la astrología para mí se vuelve otro idioma, ¿no? O para los astrólogos quizás nos pasa eso, es parte de nuestro nuevo lenguaje. Así nos comunicamos, así vemos el mundo, esto es lo que somos finalmente, ¿no? Y querida Cintia, es que nosotros, pues nuestras creaciones, a ver, por sus frutos los conoceréis, decían por ahí, todo Sí. cierto avatar. Sí. Pues nuestras creaciones son extrañas, son extraterrestres, son raras. Las creaciones académicas, laborales y por supuesto las biológicas. Yo creo que todos los que somos astrólogos tenemos unos hijos bien únicos, ¿sí? Bien Sí. particulares. Yo también tengo dos hijos, ya están entre los 21 y 23 años. Uy, qué cosa, si fue difícil. Ay, ¿Qué es este hijo? ¿Qué es esta carta? imagínate, como 10 planetas en Acuario, mi hijo, y mi hija también todo en Cáncer y Leo. Y curiosamente, los dos nacen con 3 años, 2 años de diferencia y nacen con el mismo ascendente, pero unos en los planetas en el medio cielo y otros, y el otro en los planetas en Wow. casa 4, ¿no? Pero es bien, bien curioso, sí. Bueno, nuestros hijos, Dios mío. Menos mal ya están grandecitos en mi caso. O sea, tú ya te puedes un poco lavar las manos, ¿cierto? Ya Sí, están sí, sí. No, criados, ya ya, tienen sus vidas. yo ya Ya decidí, está. decidí cerrar ese capítulo de la familia feliz. Me Sí, divorcié desde claro. el 2018 y vivo solo, tengo mi novia y esto ya es otro tema. Maravilloso. Y mi hija vive ya sola, autónoma, mi hijo está viviendo en México, terminando su universidad y bueno, sí, esto ya Ya es otro está. tema. Pues ya está. Oye, perdón, te contaste que te separaste en el 2018 cuando Urano entró en Tauro. Correcto, sí, fíjate, ahí tengo mi Marte y, y tengo el medio cielo en ese punto. Y sí, el divorcio coincidió con Urano. En mayo del 2018 entró 18. por primera vez, en marzo ya entró Sí. de lleno, y también me coincidió con la oposición de Saturno. Saturno haciendo oposición exacta a mi Saturno natal. Y esos Mm. aspectos con Saturno son definitorios, ¿sabes? Cuando uno tiene aspectos con Saturno es como una prueba de resistencia. Si los materiales resisten a un retorno de Saturno o una cuadratura o una oposición, las cosas se fortalecen. Si no Mm. resiste eso, se destruyen, se desploman. Mm. Mm. Está interesante esa segunda mirada del retorno de Saturno, ¿cierto? Porque en la primera, cuando tenemos 28 años, es como una dosis de realidad a la vena, ¿no? A la película Matrix, ¿qué pastilla te quieres tomar? ¿No? Y Neo se toma una pastilla, no me acuerdo cuál, pero ve la realidad, ve lo que de verdad es. Y no, claro, todavía no me toca el segundo retorno, pero mi sensación era, el segundo retorno debe ser más fácil, ¿no? Ya tengo más cosas en el cuerpo. No creo que la dosis de realidad sea tan fuerte, pero puede que sí. Sí, y fíjate que también en el primer retorno es una prueba de resistencia, es una evaluación que has construido hasta el momento. Esto que has construido te soporta, te genera consistencia, te genera unos límites, puedes definirte en esos límites. Entonces, por eso Mm. entra uno en una crisis interesante a los 28, de los 20, sí, es como desde los 27 a los 30, entra uno en ese Claro. proceso de reevaluación donde necesita uno decir hasta dónde llega mi familia conmigo, hasta dónde voy con ellos, hasta dónde creo mi Sí. propia estructura, mi familia,
mi asiento. Y después en el segundo retorno, hacia los 60 años, pues vuelve y Ujú. sucede similar, pero ya no con la familia materno-paterna, sino con los ¿Tu propia hijos, con las familia? creaciones, con lo Mm. que creaste, ¿sí? Vuelve a hacerse Sí, una reevaluación. Entonces se hacen unas pruebas de resistencia, con esas pruebas que le hacen a los puentes recién hechos, que le ponen sí, tanques de agua y todo, a ver si resiste, a ver si aguanta, como dicen por acá en Colombia. a ver si aguanta. ¿Sabes qué? Hace muy poco leí una carta justamente de un consultante que estaba en este segundo retorno y fue muy fuerte para mí escuchar, él me decía, la vida que tengo no me gusta del todo. La vida que tengo ya no me hace sentido, ya la vida no tiene sentido. Él estaba como en este despertar que yo siento que nos ocurre como a los 40 y a él le estaba ocurriendo cercano a este segundo retorno y fue muy fuerte esta experiencia de a través de su carta llevar la carta de tránsito y progresiones, ¿cierto? Esta lectura que aprendí contigo y vimos cómo esta alma hace un recorrido y tiene mucho sentido el momento en el que él está, en el momento en el que está diciendo no tiene sentido la vida. Sí, te habías perdido un poco el camino, ¿no? Estabas yendo por otro lado, por eso sentías que la vida no tiene sentido. Y, Y tiene que ver quizás con esto que dices tú también de la realidad, otra forma de ver la realidad, otra forma de ver la familia que él creó, y al parecer decir, tengo que hacer grandes ajustes, ¿no? No me está gustando esto que estoy viendo. ajustes, correcto. No, y fíjate que si es una carta de una persona que está cumpliendo su ciclo de Saturno para estas épocas o del año pasado, pues tienen una relación directa con Júpiter porque para esa generación tienen muy cerca a Júpiter de Saturno, o por lo menos en el mismo signo o muy cerquita por allí. Y por eso tiene que ver esa prueba de resistencia con el sentido y el propósito de vida, ¿no? Entonces hay una reevaluación tanto de Júpiter como de Saturno. Tal cual, sí, sí. Y él lo estaba viviendo de una manera además muy quironiana o muy desesperanzadora, ¿no? Está ahí como con un dolor grande. También es una generación que tiene Quirón en Aries, ¿no? Entonces empieza como este Aries, este Quirón, perdón, empieza otra vez a remover esos temas arianos que tienen mucho que ver con sé valiente, enfréntate a la vida con esto que sí quieres, toma esta iniciativa, ¿no? No te quedes ahí de brazos cruzados esperando que esto cambies, anda y haz algo por ello. Uy, sí, y es que con Quirón precisamente en Aries, que lo mencionas ahora, yo también soy de la generación de Quirón en Aries, y estamos heridos en combate por injusticias frente al accionar, a la determinación, a la valentía de sacar adelante un proyecto, una situación. Y con Quirón es una herida que nunca podremos sanar, que está allí, que necesitamos es más bien apreciar, valorar y abrazar, eh, y hacer algo con ello. Sí, con Quirón no podemos entrar en una campaña de venganza contra los que nos dañaron en una primera infancia o adolescencia, porque la venganza genera vacío y genera más desazón. Pero con Quirón lo que sí podemos hacer es plantear ejemplos sociales y plantear enseñanza con eso que he sufrido y con eso que me ha dolido tanto. ¿Qué he aprendido de todo eso? La vida a dónde me llevó con ese dolor. Y con eso hacer algo social. Ahí sí hay una recuperación y hay un proceso de sanación. Cuando Sí, vuelco a nivel de Quirón la maestría fuera. sí. Quirón es uno de mis temas favoritos, ¿no? Podríamos estar hablando solo de Quirón, De acuerdo. ¿no? A lo Lodi, Ah, no, no. a lo Lodi, el maestro Lodi. Oye, hablando de eso, tu referente en este momento, porque tú has mencionado, te he escuchado hablar de, sientes a Lodi también como un maestro, ¿no? Totalmente. Por esto tan lindo que él habla de Quirón. ¿Tienes otros referentes también? Sí. Fíjate que nosotros en nuestra vida, Júpiter representa un poco esos referentes, esa flecha, ese arquero que lanza hacia un punto. Esos maestros, esas filosofías de vida o incluso esas religiones que nos dan sentido y propósito. Júpiter retorna a nuestro sitio cada 12 años. Cada 12 años. ¿Sí? Esto quiere decir que tenemos en nuestra vida, en nuestra corta vida humana, hasta 7 o 8 retornos de Júpiter que nos Claro. invitan a renovar las creencias, a renovar las filosofías de vida y a los maestros. Entonces, acabo de tener hace menos de año y medio, 2 años, hace un año y medio,
el retorno de Júpiter cuando pasó por Acuario y me tocó. Mm. Y paralelamente Alejandro Lodi estaba saliendo a Sí. escena en mi vida. Sí. Sin duda se ha convertido en mi gran referente para este momento de la astrología. Así como en retornos de Júpiter pasado, tuve varios referentes. Mi primer referente en astrología fue la escuela Rosacruz. Por ahí fue donde yo Mm. arranqué, cuando tenía, no sé, 15 años, una cosa así. Y empecé a hacer Wow. cursos por correspondencia. En esa época no había internet. Entonces eran Mm. cursos por correspondencia en donde uno además tenía que firmar con un estilógrafo de tinta fluida para que fuera con su éter. Y bueno, eso tenía Ah, todo qué una lindo. mística, una Tenía magia. una magia. Genial. Y esperar el correo en Colombia es muy malo. Entonces era esperar 15, 20, casi dos Wow. meses la respuesta que llegara. Sí, bueno, Maravilloso. sería toda una magia. Sí, el siguiente referente que yo creo que sí tuvo que ver mucho con el siguiente retorno de Júpiter, eh, saliéndome de los Rosacruz, encontré a un autor español que se llama Cabalé, que se llamaba porque él ya falleció, y Ujú. que recogía toda la filosofía Rosacruz desde un punto de Mm. vista más occidentalizado y más moderno, porque los Rosacruces, digamos, el referente fue Max Händel, que vivió por los años 1900. Entonces ahí eso todavía estaba muy, Wow. eh, muy No moralizado, era tan muy, actual. muy Claro. mojigato, muy, muchas cosas ahí muy complejas. Era otro contexto, otra realidad. Otra realidad, ¿sí? Y ya entonces descubrí a Cabalé con sus libros, que me fascinaron. Él tenía un libro hermoso que era ¿cómo es que se llamaba? La descripción de los evangelios desde el esoterismo. Y entonces cogía a los cuatro evangelistas y hacía casi que una Biblia paralela describiendo temas Wow. esotéricos de todo lo que decían los cuatro evangelistas. Y bueno, Súper interesante. todavía muy espiritual, muy esotérico. Con él aprendí entonces Cábala y los sefirás, y Mm. entonces él tenía una forma, o tiene una forma en sus libros, de eh, con el tema natal pasarlo a la cábala, ¿sí? Entonces, es decir, Perfecto. Sí, cada céfira rige un planeta, ¿sí? Por ejemplo, claro. Keter, Joshma sería Urano, Binah sería Saturno, y entonces lo que Mm. tienes en Acuario y en Capricornio, pues iría al céfira de Saturno, lo que tienes en Perfecto. Libra, en Tauro, al céfira de Netzah, bueno, y así. Y después hacías los aspectos, si, no sé, si Urano va a Venus o si Venus va a Urano, pues el camino va hacia abajo, involución, o hacia arriba, evolución. Entonces él tenía Ujú. como sacar Sí. un puntaje para saber si uno estaba en involución o en evolución, involución Wow. en el sentido de espíritu a materia o de materia a espíritu, ¿sí? Y nada, eso fue un solle, o sea, eso me la Alucinante. gocé, ¿sí? Entonces, y ahí entonces, al ver que él ya había fallecido, busqué a sus hijos, que son Soleika, Job, eh, eh, Tristan Job, bueno, sus hijos que todavía viven y están en España, empecé a hablar con ellos, y entonces hicimos las páginas web de eso, sacamos la escuela de Wow. Kabbalah como a la luz, y hicimos todo un proceso. Eso fue un tema muy bonito y fueron muy buenos amigos, sobre todo Tristan Job. Disfruté mucho aquella época. Y bueno, pues como Júpiter sigue su camino, pues Por supuesto. en la siguiente estación eh, apareció todo lo Liz Green, Howard Sasportas. Mm. eh, Grandes de la astrología. ¡Wow! Entonces ahí se me abrió un panorama que dije, no, esto que, porque es que desde lo espiritual y lo esotérico era, pues tienes estos aspectos, eso es karma y no hay nada más que hacer. Claro, Y entonces claro. ya, y se murió esto acá, Ya ¿sí? Y eso está. era muy Está se frustrante para reencarna. mí, ¿sí? Sí, con Sasportas y Liz Green, sobre todo Liz Green, Mm. no. El panorama de que somos seres psicológicos, que somos co-creadores de nuestra propia existencia por nuestra sustancia psíquica, por lo que entendemos consciente y lo que no sabemos inconsciente, y Mm. entender que el esquema natal es un espejo de la psique y un mapa para poder trazar Sí. el entendimiento de qué es lo que me sucede y por qué es que me sucede. Eso me amplió el panorama y me volteó de nuevo todo la visión. Y bueno, ahora
En este momento, más pues aparece actualmente. Lodi, aparece Alejandro Lodi, aparece José Millán, aparecen todos Mm, mis colegas, en donde encuentro ya una nutrición de una astrología más viva, no tanto de libro, sí, sino un poco sí, más del día a día. ¿Sí? Y bueno, sí. ahí voy, te contaré en 12 años cuando vuelva Júpiter por allí, si es que llego allá. ¿Qué va a decir Júpiter en 12 años más? Genial. Es una pregunta ya no como astróloga, sino como desde la alumna, te escuchaba hablar mucho en clases de la sustancia como concepto, y yo pensaba que tenía que ver, más que con Liz Green, pensé que tenía que ver con Madame Blavatsky. Pensé que la influencia venía de ahí. Entonces, ¿de dónde viene? Creo que el término lo he acotado más es por la propia vivencia, ¿sabes? Ya. Porque me parece que cada tránsito, cada progresión es una oportunidad de sacar la sustancia y la sustancia es como cuando pones a cocinar algo, ¿no? Ujú. Mientras están crudas las cosas, están pues con sus límites, pero cuando las pasas por fuego, empiezan a generar sus jugos y a sacar sus sustancias, ¿sí? Yo Mm, creo que un tránsito, una progresión, cada momento de vida, cada instante que tenemos, es el fuego que pone a cocinar nuestra propia sustancia en el crisol que somos ujú. nosotros en esta encarnación y que empieza a generar sus jugos y sus Ya. sorpresas, ¿sí? Con cada acto, con cada evento que va sucediendo. Mm, Encuentro cuál es mi virtud, cómo voy a reaccionar con esto o a responsabilizarme con esto. ¿Cómo voy a dejar que mi instintivo mamífero accione mm. con lo que me acaba de suceder o mi racional humano espiritual va a encontrar de qué va esto? ¿Qué Sí. me impulsa? ¿Qué virtud nueva me está pidiendo esta situación que me está apareciendo en este momento de mi vida? Y eso es generar la Mm. sustancia. Sí. Genial, ya. Sí, tiene que ver con esto que va decantando en nosotros también, ¿cierto? Por un lado decantando, porque es lo que voy viendo que va saliendo, y al mismo tiempo es me voy empoderando de esto que veo, tomo una decisión de hacerlo en esta dirección o en esta otra dirección, y hago algo con eso, ¿no? De alguna manera vuelvo a tomar el poder de mi vida. De acuerdo. Que igual yo creo que nosotros los occidentales creemos que tenemos el poder y el control de la vida, pero la vida más bien no es lo que nosotros queremos hacer con la vida, sino lo que la vida quiere hacer con nosotros a la final, porque si te das cuenta, termina uno estudiando cosas que uno no se imaginó o Sí, teniendo relaciones y viviendo, conviviendo con personas que tampoco uno se imaginaba, sí, ¿sí? Y la vida sí, se va abriendo de tal forma, de una manera tan coincidencial, que yo creo que lo mejor que podemos hacer es creer en la vida, que la vida sabe más, y me lanzo a lo que me vaya exacto, invitando. Fíjate, hoy la invitación es contigo. Hace sí, menos de 2 meses no teníamos ni pensado que íbamos a hacer este video, tal cual. este podcast, y salió, ¿sí? Y salió ¿por qué? Porque coincidieron muchas cosas, muchos tiempos, considera la agenda. Claro, querer es poder, sin duda, pero Sí, también la vida se expresa. Y si no era de estar nosotros aquí, seguramente se hubiera presentado alguna cita, alguna situación que no lo hubiera gestado, ¿no? Entonces, tal esa es cual. la hermosa energía del destino que como Mm, astrólogos deberíamos entender que no tenemos derecho a destapárselo a nadie ese regalo, sino que ese regalo es único, sorpresivo para cada uno, que nosotros como astrólogos deberíamos más bien buscar que la persona entienda sus capacidades, sus talentos, pero no destaparle sí, su futuro. Déjale que le sí. destape su regalo, su presente. Sí. Sí, qué bueno este punto que tocas, porque te quería preguntar justamente eso. Cuando le lees la carta a alguien, tu disposición interior, entonces ya lo contaste un poco, ¿cierto? No es revelarle el futuro, porque ¿para qué? Es como hacerle un gran spoiler, no tiene sentido. Pero sí, porque por lo menos a mí lo que me pasa es, tengo a alguien enfrente, y por supuesto que yo ya tengo mirada la carta, pero la carta se hace viva, se hace carne con ese consultante al frente, ¿cierto? El consultante también va reflejando en qué nivel de conciencia está viviendo esa carta, desde qué perspectivas está viendo sus planetas, y uno, o por lo menos lo que yo trato de hacer es
siempre mostrarle que el poder es tuyo, un poco lo estabas diciendo recién con el tema del sentirnos empoderados, ¿no? Pero es como, tienes todas las riendas, es tu vida, haz lo mejor que quieras y que puedas con ella, toma una dirección ojalá hacia ser feliz, ¿no? Te vas a sentir mejor energéticamente, vas a tener otra sensación, otra vibración, y esa es más o menos mi intención cuando leo una carta. Siento que, por lo menos en las clases, lo que he visto contigo es, siento que tienes una visión tan positiva, ¿no? La última clase había una chica con un Venus en Escorpio y con una vida súper compleja, y aún así tú, y Jonay también dijo unas palabras muy lindas, devolviéndole una energía, tú puedes, mira lo que te pasó, mira dónde has llegado, y era, o sea, todos, yo creo que nos sentimos aleonados, ¿no? Con esa lectura, y por eso rescato también esto que siento que es lo positiva de tu visión cuando tienes un consultante al frente y cuando interpretas sus planetas, que no es en neutro, sino que es hacia lo positivo. Sí, es que yo creo que para lo negativo ya tenemos las noticias. El apocalipsis vivo cada vez que prendemos la televisión a ver noticias. Y pienso que nosotros como astrólogos deberíamos ser unos agentes motivantes y no desmotivantes. Claro. Para mí una consulta astrológica, pues lo que tengo atrás lo dice muchas cosas de ella. O sea, a mano derecha tengo nuestra querida Urania, la diosa, la musa de la inspiración de la astrología para los antiguos griegos y romanos. A mano izquierda tengo un telescopio, símbolo de la estructura, la ciencia, los avances, la matemática. ¿Sí? En el centro estoy yo, tratando de hacer una nivelación entre lo intuitivo y Uh lo que me muestran la geometría, que me está -huh. mostrando una carta natal, ¿sí? Sí, Que nos nace, no es como una carta del tarot que nace de sí, la suerte, sino que nace de unos cálculos matemáticos exactos del cielo en sí, el momento en que tú naces y los tránsitos del cielo en el momento en que estamos pasando, ¿sí? Entonces, a eso le sumo prender una vela, prender un palito sí, santo, pedir importante. pedir que yo solamente sea un instrumento del proceso. ¿Sí? Esa es como la parte mística. La otra Sí, parte es, he estudiado por muchos años astrología, me encanta la literatura, la poesía, la música, y son factores que alimentan a la astrología. Pero al momento de tener un paciente, un consultante, es importante olvidarse de todo ello y ver al consultante que tenemos enfrente. Eso lo decía Jung. Aprenda de todo, pero cuando esté con su consultante, olvídese de todo y piense claro, solamente en él. Es lo sí, único que importa en ese instante, ¿sí? Entonces, hacer eso es abrir una puerta de empatía. Me interesas, cuéntame tu historia, a qué te dedicas, qué haces. Y esa puerta de empatía va a abrir el alma, ¿sí? Y al abrir el sí. alma, si somos más orejas que boca, es decir, Uh si -huh. estamos más Sí, atentos y perceptivos a cómo viene el consultante, cuál fue la voz de la psique que habló antes de llegar a la consulta, es decir, llegó sí, tarde, no llegó, pagó, no pagó, eh, sí, nos extendimos un poco más, no nos extendimos. Todos esos parámetros están hablando de una estructura psicológica que está en el fondo, lo no visible, sí, las entrelíneas, la línea pequeña de los sí. contratos. La línea circular, claro. Sí. Y allí hay más información que en el mismo mandala astrológico o que en lo mismo que he podido Sí, estudiar para llegar a ver la consulta. Si yo escucho al consultante, como te has podido dar cuenta en el taller que hemos realizado, eh, sí, escuchamos atentamente sus historias, porque de sí, ahí es donde sacamos realmente la información que va a ser pertinente y constructiva para el individuo en cuestión. Es muy diferente sí, hacer una consulta astrológica donde ni conozco al consultante y apenas se sienta le empiezo a leer casa uno tal sí, signo, casa 2 tal cosa, tal. Eso es una lectura que le puede hacer un ordenador e incluso la puede llegar a ser mejor el ordenador porque tiene la memoria más eh, sí, exacta y no la memoria humana que es tan inexacta. Sí. claro. Entonces, eh, un poco el tema está en que la astrología es humanista y tiene que ver con el humano.
con el ser Mm, humano que tenemos frente. Y eso no se nos puede olvidar nunca, porque a veces nos fijamos solo en lo que hemos estudiado, lo que vemos en el mandala, y olvidamos a quién le estamos leyendo, de qué cultura es, en qué latitud vive, con quién vive. sí, Será que tiene 40 años y todavía vive con su papá y con su mamá? No es lo mismo a leerle la carta a alguien que claro, desde los 18 años o desde los 15 años salió al mundo y se hizo solo. sí, ¿Sí? Entonces, todos esos son factores importantísimos para analizarlos el lenguaje simbólico. sí. Me pasa lo que estás diciendo, tengo el recuerdo, yo, mi carta por supuesto que me la conozco, por supuesto, me la he leído con el astrólogo que se me ha cruzado también, para recibir más visiones, ¿cierto? Como algunas interpretaciones distintas. Y me la leí hace poco con una chica que hizo una lectura muy bonita de mi carta, como con unos matices y cosas que yo no había visto y decía, wow, me encanta esto que está conectando, pero me faltó justamente con ella, y que se lo comenté, este punto. Ella estaba leyendo códigos, pero no me estaba viendo en ese momento, ¿no? No, me estaba diciendo en algunos momentos cosas un poco más rudas, un poco más difíciles, y yo estaba muy para adentro, y ella no estaba leyendo mi emocionalidad, y seguía leyendo, 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 y sin parar, ¿no? Entonces, cuando yo podía hacer una intervención, le decía, dame un segundo, que eso Oye, está bueno, ¿no? Como para poder respirar, para no llorar. Y cuando terminamos la lectura le dije, ¿no? Oye, qué bonitas estas conexiones, cosas más técnicas, y también le dije, yo necesité, como, ya no como astróloga, sino como tu consultante, que me vieras, que me preguntaras, que me leyeras un aspecto y me dijeras cómo lo sientes, ¿no? ¿Qué te pasó? Sentí que necesité darle más feedback durante la lectura, y siento que, bueno, se lo dije también en muy buenos términos y ella tomó notita de eso, ¿no? De dejar que mi consultante se exprese, porque siento que, claro, también te lo da la experiencia, pero también te lo da, yo siento que tengo una formación de terapeuta, aparte de diseñadora gráfica terapeuta, entonces estoy acostumbrada a ponerme del otro lado, a estar en silencio, a estar observando, ¿no? Y leyendo todas esas sutilezas que dices tú, como llega tarde, no llega tarde, cómo se sienta, cómo se conecta, bla, 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 y todo lo que pueda pasar, estoy acostumbrada, pero ella, solo desde la astrología, claro, lee perfecto, pero no ve, ¿no? Al ser. Y yo le decía, como, cuando yo me siento con alguien al frente, yo de alguna manera entro como en el ser del otro, como en el campo del otro, y empiezo a percibir una serie de cosas que es aparte de la carta, ¿no? Estoy viéndote, estás bien, te está afectando, te doy un minuto para que digieras lo que estoy diciendo, ¿no? Y lo vamos haciendo mucho más vivo. Y siento que es muy parecido a lo que tú haces, ¿no? A lo que he visto en clases, por lo menos. De acuerdo, fíjate cómo tú, siendo diseñadora gráfica, si tú no tienes en cuenta los movimientos sociales, lo que está en el ambiente, la moda, esa magia, ese Neptuno, que no es concreto, sino es nebuloso, si tú no tienes en cuenta eso, pues tus diseños no van a marcar un impacto, no van a generar una resonancia, ¿sí? Y yo Sí, creo que en astrología la resonancia es supremamente importante, porque de nada sirven que le volteen a uno una volquetada de conocimientos sin emoción, sin humanidad, sin conexión, sin empatía. sí, ¿Sí? Eh, eh, por eso te digo que ahí lo puede llegar a ser mejor un software, una máquina. ¿Sí? sí, Yo creo claro. que eso es lo que nos diferencia de las máquinas. Bueno, ahora con la inteligencia artificial y con Plutón en Acuario, quién sabe si también logren eh, generar empatía con la máquina. Seguramente lo van a hacer. Pero sin duda, yo creo que por ahí es a lo que le necesitamos ejercer mayor fuerza. Más allá que los conceptos académicos y mentales. Fíjate, uno puede ser un muy buen astrólogo sin necesidad de aprenderse todos los planetas, todas las casas, todos los signos, todos los aspectos, las progresiones, tránsitos y demás. No, aprendiendo astrología lunar. ¿Dónde está la luna? ¿Qué aspectos hace la luna? Y si tú desarrollas solo lo lunar, te vuelves una persona profunda en astrología, sin necesidad de Sí, mayores cosas, ¿sí? En cambio, cuando nos sí, vamos, que es que ahora vamos a aprender de los asteroides y de las estrellas fijas y sí, de no sé qué, ahí sí, se dispersa uno mucho. mucho más y no.
no concreta nada. Sí, sientes también, y esto lo digo pensando como en astrólogos más jóvenes, ¿cierto? Más jóvenes que yo, que mis generaciones. ¿Sientes que uno tiene que buscar un poco el planeta o el asteroide o algo que le haga sentido en la carta y tener como una beta hacia allá? Como es en otras carreras, ¿cierto? Si uno estudia medicina y se dedica, no sé, a nefrología, ¿sientes que hay que especializarse como astrólogo? Sí, creo que de acuerdo a la vivencia que hayas tenido de vida, a los momentos, necesitas especializarte en un área. Fíjate, por ejemplo, tú siendo diseñadora gráfica, tienes mucho de Neptuno, sí, tienes mucho de la sensibilidad, de la teoría del color, de la Sí, magia, ¿sí? Eh, pues qué mejor que especializarse uno Casa 12, Piscis, Neptuno, entender en profundidad ese arquetipo, darle una mejor sí, sustancia, ¿sí? Lo has hecho a través de tu arte de dibujos, sí, digamos. Ah, sí, es lo mismo que hay que hacer ahora con el arte de la astrología, ¿sí? Hay que especializarse un poco más. Bueno, ahí estoy poniendo simplemente un ejemplo, porque eso es algo que le claro, resuena a uno en el corazón de ciertas cosas, ¿sí? sí, Sí, yo creo que uno necesita especializarse. Fíjate cómo en el taller tenemos a nuestro querido Jonai, que se sí, especializó en los planetas retrógrados, en en progresiones y hace seco, unos análisis sí, finos delicioso. con ellos, ¿cierto? Yo creo que uno necesita buscar un área en donde uno se sienta más afín en Mm. astrología. Mm. Sí, le voy a mandar un saludo a Yonai porque va a estar en el capítulo 3, ¿no? El capítulo Eso. siguiente, el invitado es Yonai. Vamos a hablar de los nuevos lunares. Eh, tengo un Neptuno en casa 1, en Mm. Sagitario, entonces tengo un Neptuno que lo vivo muy fuerte, ¿no? Muy yo, esta cosa como este imaginario también. Y de hecho estudié diseño gráfico porque yo en realidad quería ser artista visual y tenía la creencia en ese momento de voy a morir de hambre con el arte, o sea, no puedo ser artista. Y lo que encontré más afín en ese momento fue diseño gráfico, que tenía mucho de arte, pero al mismo tiempo tenía mucho de interpretar lo que el otro quería comunicar y yo era como una traductora de esa sustancia mental y yo lo ponía en imágenes, ¿no? O en conceptos. Pues, Y siento que la astrología es la misma traducción, de otra forma, pero es una traducción finalmente. sí, y finalmente con un ascendente con Neptuno en casa uno es como vengo a darle forma, a darle un vehículo a la magia, a lo místico, a eso que transforma la emocionalidad humana. Sí, porque Neptuno es como los, los, los judíos en el campo de concentración muriéndose de hambre, y el Neptuno, el Piscis, silba una canción, canta una canción, y todos se transportan por más hambre, frío y demás a ese Sí, momento de la vida donde estaban con mamá y papá, con la canción. ¿Sí? Eso sí, hace el arte, hace que se transforme estas fronteras frías, densas y complejas y nos contacten con el alma, con algo más profundo. Esa magia que a veces desde lo racional se subestima, pero que es tan importante porque es lo que permite que tengamos gusto y sentido. Sin la magia no tendría, sería muy árido esto, ¿sí? sí, Eh, mm, sí. Siento que en mi carta también es tan protagonista Quirón, bueno, quizá en todas las cartas, ¿cierto? A todos nos duele Quirón. Quirón es uno de los temas que me apasiona, desde ahí, por supuesto que siguiendo el trabajo de Lodi y otros más, siento que hay una tremenda beta por explorar en Quirón, ¿no? Quizás porque tengo un Quirón en oposición a Venus, ¿no? Distintas configuraciones, pero siento que tengo ahí un, un amor especial por Quirón y por todo el trabajo que se puede ir desarrollando en una persona también, cuando eres capaz de mostrarle su Quirón y poner ese dolor en palabras, y podemos mirarlo en esta mesa sin juicio, ya esa conexión con el otro y decir, hablemos de esto y hablemos de una manera en un espacio seguro, ya genera una tremenda sanación, ¿no? Y entonces siento que como astrólogos no somos solo astrólogos, al final somos entre el guía, ¿no? El astrólogo de cabecera guía, también somos un poco como su terapeuta psicólogo, por otro lado somos su coach, ¿no? Siento que tenemos como múltiples roles.
De acuerdo. Sí, fíjate que de los cuerpos celestes recién descubiertos, el último es Quirón y de los que los astrólogos sí hemos visto una gran resonancia con este cuerpo celeste. Sí, porque Urano más o menos 1780 y tantos y Claro. Neptuno más o menos los 1900, 1800, 1900, lo mismo Plutón, sí, pero Quirón es de una generación más reciente. Se descubre en 1977 y aún siguen haciendo unos descubrimientos muy interesantes. Por ejemplo, apenas en el 2014 se descubrió que tiene anillos. Entonces Sí, se sigue redescubriendo que no se puede definir entre un planeta, un asteroide, un cometa. ¿Sí? Entonces sí, por esa razón le dieron el nombre del primer centauro, porque es sí, mitad asteroide, mitad cometa, ¿sí? Porque además mitad. está su órbita unos meses, cuando está más cerca del Sol, camina muy rápido por esos signos, por lo que es Libra, Virgo, por esos signos camina de 1 o 2 años por signo, y ahí está entre la órbita de Júpiter y Saturno. Y posteriormente, como ahora que está en Aries, es donde más lento camina, se demora 8 años por signo, y eso hace que esté más lejos del Sol y está más con la órbita de Urano. Entonces es una llave, por eso su símbolo es una llave, que está Ujú. contrastando lo personal hasta Saturno con lo transpersonal con Urano. Y sus impactos tienden a romper toda la estructura de lo que el ego ha creído, construido y Sí, ser empoderado para abrir la potencialidad de una inspiración con lo transpersonal, lo que pasa de mí, lo que pasa de lo individual y lo que nos conecta con lo colectivo, con lo social. Entonces, sin duda, generaciones como la tuya y los astrólogos que ya se están formando son los que van a tener que ampliar un poco más, porque es muy sí, nuevo, hasta apenas 1977, y Liz Green lo empezó a nombrar apenas en los años 90, lo empezó a sí, referenciar. Entonces tampoco hay mucha literatura, aunque hay de la literatura hay muy buena. Por ejemplo, sí. en la página de astro.com, Liz Green tiene un artículo que es La voluntad de vivir y estar herido. Es buenísimo. El libro de Lodi, que por cierto acá lo tengo porque estoy estudiando para el taller del libro, Sí, sí, Quirón y el don de la herida. Son unos libros profundos. Entonces ya es una literatura que se empieza a conseguir que sirve para generar una serie de reflexiones sí, para abrir más, amplificar más ese arquetipo. Y yo creo que estas nuevas generaciones de astrólogos estamos llamados a hablar un poco más de él y a integrarlo un sí, poco más, ¿no? sí. Sí, también tengo estoy haciendo una investigación en torno a Quirón, justamente por esto, porque por un lado siento que si bien hay literatura, creo que se pueden hacer más cosas, creo que se pueden decir más cosas, también desde la experiencia, ¿no? Estoy planteando una mini hipótesis de Quirón, pero probándolo también, probándolo en consulta, ¿no? Es así, no es así, casos de estudio, porque siento que también los astrólogos podemos tener una misión, los que queramos, de ser investigadores también, ¿no? No solo repetir lo que dicen algunas vacas sagradas de astrólogos famosillos, sino qué pensamos nosotros. Tenemos, como generación un poco más joven, esa cosa acuariana de querer decir, oye, ¿y si cuestionamos esto? ¿Y si le damos una vuelta de tuerca más? ¿No? No por quitarle todo el peso a lo que hizo Ptolomeo y todo el desarrollo posterior de la astrología, ¿cierto? Sino por poner nuevas miradas, frescas miradas en torno a temas que ya tienen años. De acuerdo, y eso es lo bonito, así como tu arte de diseño gráfico y de pintura y del arte como tal, es que las herramientas son las mismas y cambia es el intérprete. Y yo creo que como astrólogos necesitamos generar más esa sustancia de intérprete que de repetición de los antiguos. ¿Sí? Sí. Mira cómo es de importante Quirón, descubierto en el año 77, cuando Uh-huh. Boris Cyrulnik genera su teoría de la palabra resiliencia, que Mm. es una palabra que viene de la metalurgia y que pasa a la psicología, ¿sí? Para mostrar eh, que entre más duro se le pega el material en la metalurgia, Uh-huh. más fino es Sí. el acero.
mejor es el acero, entre más se calienta, entre más se le pega. Bueno, la resistencia de los metales, ¿sí? Sí. Y eso a nivel psicológico es, la resiliencia es que pese a todos los factores de riesgo, haber nacido en una familia disfuncional, con una sociedad disfuncional, podemos ser unas buenas personas, podemos generar un buen resultado. Eso es la resiliencia. Y el lenguaje humano es la mejor herramienta que tenemos para lidiar con la psique y con lo oculto. ¿Sí? Fíjate, cuando hay palabras que no existen, por ejemplo, que no hay una palabra para nombrar cuando se muere un hijo, porque es tan Mm, doloroso que ni siquiera existe la palabra. Hay una palabra para nombrar cuando se mueren los padres, que es huérfano, pero no cuando se muere un claro. hijo, ¿sí? De la misma forma, la resiliencia, cuando aparece la palabra en el diccionario y en la psicología, nos permitió abordar un tema, esquematizarlo, entenderlo. Eso Mm, mismo nos pasa a nosotros como astrólogos. Hablar de un planeta, hablar de Quirón o hablar sí, de distintos astros nos permite focalizar una energía, entenderla, desmenuzarla e ir a la profundidad del tema. Y eso ayuda a que el caos del inconsciente tenga un orden y tenga una estrategia para estudiarlo, para entenderlo, para empatizar con ello. ¿Sí? Por eso considero que sí hay que hacer un trabajo con Quirón, porque está recién nacido, o sea, un astro que apenas lo reconocemos desde el año 77, no sí, tiene nada, apenas va a cumplir un primer ciclo, ¿sí? Entonces eso dice mucho, que apenas cumplamos en el 2027 cumple el primer ciclo, el primer reencuentro, sí, ¿sí? Y bueno, a esto le faltan muchos años para un arquetipo para ampliarlo. Seguramente van a salir más palabras, más psicología, más sí. formas de entendimiento. Sí, es que es tan significativo esto que dices también cuando descubren a Quirón, por un lado, porque en ese momento también en los años 70 la humanidad estaba haciendo sus procesos, ¿cierto? Como de ampliar su conciencia. La gente venía de una Segunda Guerra Mundial, de cierto dolor, ¿no? En la sociedad, encarnado en todos. Y no solo eso, después se establece una economía capitalista que de alguna manera los jóvenes de esa época, ¿cierto? Los que en los años 70 eran veinteañeros, no estaban conformes con ese sistema y cómo se estaban implementando las cosas y empiezan a experimentar con LSD y otras sustancias. Y casualmente, que finalmente no es casual, se descubre Quirón porque siento que la humanidad estaba preparada para dar una especie de salto cuántico, ¿cierto? A nivel de conciencia. Y aparece este asteroide, cometa, planeta, este Maverick de alguna manera, aparece para de alguna manera también decirnos, hay algo más, ¿no? Hay un paso más allá, hay algo que no es solo esta materia, sino que hay una conciencia que se encarna en esta materia. Y todo este movimiento hippie, ¿no? También venía un poco con esta mirada de somos algo más, estamos conectados. Y siento que Quirón es esta sutileza entre lo material y lo espiritual, ¿no? Y cómo, gracias a Quirón, estamos conectados con el todo. Esta es mi visión pisciana neptuniana, ¿cierto? Estamos conectados con el todo y Quirón un poco es esa encarnación en la cual encarnamos y se nos olvida y por eso nos duele, pero finalmente es, si nos conectamos con Quirón, nos damos cuenta que seguimos estando conectados con el todo, estamos conectados con la fuente, y Quirón es una percepción de que no estamos conectados, pero lo podemos leer como una percepción, y eso de alguna manera nos quita un dolor quironiano, ¿cierto? Una segunda herida quizá, una espinita. Sí, la dualidad entre la fuerza salvaje del caballo y la humana disparando, eh, entre estar herido, Quirón está herido de la cintura para abajo, es decir, nos duele la humanidad, nos duele que el infinito cosmos, infinita imaginación, infinitos sentimientos, estén encarnados en un cuerpo físico finito, en donde al estar infinito va a tener errores, equivocaciones, frustraciones, humillaciones, bueno, todo lo que sucede con Quirón, que duele tanto. Eh,
Y de ahí precisamente está la puerta que nos Sí, enlaza a ver que no solo somos materia física, que necesitamos además ser más, salirnos de nuestro ombligo de ser el centro del mundo y el centro del universo y entender que esto trasciende, que mi herida, que esa humillación, que esa injusticia que sufrí y viví, me llevó a vivir rumbos que conscientemente y voluntariamente no hubiera caminado y que gracias a eso se desarrollaron en mí una serie de virtudes y talentos que necesitan ser puestas al servicio de lo comunitario, de lo social. Entonces, sí, Esquirón es todo un tema. es todo un tema, es todo un tema y me encanta porque siento que nos hace más empáticos, ¿no? Cuando nos damos cuenta que cada uno, cada ser con el que conecto tiene un quirón, de alguna manera entiendo que cada uno está librando su propia batalla. Que todos estamos rotos, que todos tenemos nuestras heridas y que es falso. Eso es como cuando recién uno tiene hijos y uno va a esas reuniones y las mamás todas lindas, todas bonitas y todo está divinamente y todo funciona y uno dice, ¿qué va? O sea, las No dormí, trasnochadas, la me pasa tos, eso, la tos se del porta niño horrible. se porta horrible, o sea, la realidad es otra, muy distinta al Walt Disney que se quiere plantear muchas veces, ¿no? Y en eso Quirón nos hace humildes. Absolutamente, sí. Me encanta, Juan Carlos. Estamos llegando al final. Nos quedan todavía unos minutos. Te quiero ofrecer la pantalla, ¿no? El espacio, por si quieres decir algo, algo que se te haya quedado adentro, algo que quieras compartir. Bueno, pues sí, me parece que aprender astrología, desarrollar astrología, es algo que tiene unos retos, así como Quirón, ¿sí? Eh, a veces creemos que si aprendemos astrología vamos a tener el control y el poder de la vida para no volvernos a caer, para no volvernos a equivocar. Y eso es falso. Uno aprende astrología es para ser más humilde, para entender la diversidad humana, para estar más en la expectativa y en la sorpresa del día a día, no para protegerse, es más para poder vivir a fondo, más consciente, eh, en donde cada tránsito, cada progresión es una oportunidad única y exclusiva que te da la vida con las situaciones dolorosas o felices, gloriosas o abismales. Pero eso es un símbolo de que eres humano, de que estás vivo y que puedes despertar. ¿Cómo vas a accionar con ello? No cómo vas a reaccionar con la vida. Y cómo vas a sacar una mejor versión de ti con cada uno de esos eventos. Sí, me encanta, me encanta. Gracias por ese mensaje de cierre que lo siento tan positivo, tan empoderante. Gracias, gracias Juan Carlos. Cuéntanos también dónde te pueden encontrar. Menciona tus redes. Yo igual las voy a dejar en el video de YouTube y también las voy a dejar por Spotify, pero igual cuéntalas. Bueno, buscas en Google Juan Carlos Gómez, astrólogo, o Juan Carlos Gómez, psicólogo, pero más con astrólogo porque creo que hay un homólogo también psicólogo. Y ahí vas a encontrar esto en Instagram, en YouTube, en Facebook, em, también en algunos podcasts. Y ahorita estoy abriendo TikTok para hacer ¡Wow! unos pequeños breaks ahí, unas pequeñas cápsulas Sí, de a minuto. obvio, no podemos quedar fuera de esa red. Aunque por edad no estemos dentro, pero no podemos quedar fuera, Bueno, porque esa es de 20 añeros. así es. Genial. Yo aprovecho de recomendar tu canal de Telegram, porque por Telegram estás constantemente subiendo videos que han sido, yo siento, un tremendo aporte, ¿no? Este Congreso Virtual de Astrología, con temas súper interesantes todas las semanas y con otros grandes astrólogos, ¿cierto? Está Martín Ochoa, Enzo de Paola, eh, está María Blaquier, bueno, hay varios, hay un montón, está la Úrsula Cosmic, de los que me acuerdo en este momento, ¿cierto? Pero agradecerte por esa plataforma y por la generosidad de poner tantos astrólogos en la palestra y el aporte con todas estas miradas, ¿no? A la astrología. Así que muchas gracias por eso. Me alegra mucho que lo valores y todo es gracias a personas como tú que
generan una atención, porque la mejor caricia humana es la atención. Cuando tú atiendes un video que publicamos o algo, es el regalo del alma que también me estás dando y que nos estás dando a todos los astrólogos que estamos haciendo esto posible. Mm. Sí, genial. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Sigan conectados porque tenemos más astrólogos invitados. El próximo capítulo invitado es Yonay Astral. Vamos a tener una conversación súper interesante acerca de los nodos y vamos a desmitificar algunas creencias con respecto a los nodos y a los eclipses. Así que se viene súper bueno. Así que muchas gracias a todos por escucharnos y seguimos conectados. Gracias, querida Cintia. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Chao, chao.